Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la iglesia en estudio, queridos hermanos. Hoy estaremos viendo desunión en Filipos. La primera lección de ayer, queridos hermanos, vimos unidad mediante la humanidad. Vimos que le estamos siguiendo el hilo a esta lección de esta semana. Y desunión en Filipos. Vemos, hermanos, que el enemigo se ha encargado por todos los medios de que dentro de la iglesia haya desunión. ¿Por qué, hermanos? Porque el demonio obra así de esa manera porque le da éxito, le da resultados, traer desunidad en la iglesia. Y bueno, queridos hermanos, y es linda el estudio de esta semana. Amén. Pero para esta semana, queridos hermanos, vamos a ver todo esto, pero antes de entrar a la lección de hoy, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a rodillas a orar, queridos hermanos. Querido Señor y Padre nuestro, venimos en esta hora delante de su presencia, sabiendo que Jesús intercede por cada uno de nosotros. Pedimos en esta hora sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y que pueda abrir el entendimiento tanto a nosotros como a nuestros hermanos, nuestros oyentes, que necesitamos escuchar su voz. Necesitamos, Señor, ser llenos de su palabra, Sí, Señor, que es el pan de vida. Ayúdanos a todos nosotros, cubre nuestras necesidades y gracias por el privilegio que nos da de compartir su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos, hermanos, bienvenidos todos. Primer día de la semana, lección número 2, a desunión en Filipos. Muy importante, desunión. ¿Cuál es la causa y cuál es el consejo de Dios? Pablo, sin duda, se siente decepcionado, desilusionado por su iglesia, porque tanto amaba a esa iglesia y ahora ve que hay una contienda, hay rivalidad en su pueblo. Y también en nuestras iglesias puede estar experimentando lo mismo. Muchas veces hay rivalidades, contiendas, hay muchas cosas que distan mucho de una iglesia que Dios quiere y desea en su pueblo. Y el apóstol Pablo usa una palabra que es rivalidad. Rivalidad. Voy a poner el texto porque Dios dice desunión en Filipos. En el capítulo 2, 1 al 3 de Filipenses, el apóstol Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una de las cosas, hermanos, este es el consejo del apóstol Pablo, pero una de las cosas que distan mucho es la rivalidad en nuestra iglesia. La rivalidad es una de las obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 20. Dice, si usted lee el 19 también, manifiesta, dice el apóstol Pablo, son las obras de la carne. Pero el verso 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas, mis hermanos, provocan desunión de la iglesia. Yo creo que la palabra de Dios es bien clara, pastor. Ahora dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pastor, y sabemos que todo esto
ocurre en las iglesias. Y es donde más ocurre porque Satanás quiere que el pueblo de Dios no crezca y que el pueblo esté desunido para que haya confusión. Lo que él está retrasando es el avance del evangelio. Primero, es para que la iglesia se santifique, se purifique, que permita que el Espíritu Santo haga esa obra, ¿verdad? O que dé frutos del Espíritu Santo. Y es lo que más al enemigo le importa. Y que tampoco el evangelio avance, porque cuando el pueblo trabaja en unidad, avanza con la proclamación del evangelio. Y así Jesús pueda regresar pronto por una iglesia santa, pura. Pero mientras existan estas, como dice aquí, estas contiendas, estas disensiones, estos celos, estas contenciones, Dios no puede venir por un pueblo porque no se está purificando. Pastor, y es importante analizar estos temas, ¿no? Porque realmente ocurren a veces en las iglesias. No queremos afrontar ese tipo de cosas que hay y los dejamos pasar una y otra vez. Y realmente cuando dejamos pasar esos contratiempos que hay a veces entre nosotros como hermanos, porque los hay, no vamos a decir que no los hay, queridos hermanos. En todas las iglesias va a haber siempre celos, contiendas, deserciones, pleitos, todo eso lo hay. Y a veces, pastor, como pastores, no queremos confrontar esos tipos de temas y dejamos pasar esas cosas. Y cuando queremos arreglar esos detalles, para no decirle problemas, a veces demasiado tarde. Y al final la iglesia termina partiéndose. Sí, correcto. Por eso es necesario, pastor. Todo esto hay que ir a los pies de Jesús. Porque solamente Jesús nos puede unir. Porque el enemigo quiere separarnos. Pero tenemos que darnos cuenta, cada uno de nosotros, qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque lo que vamos a ver más adelante en las siguientes lecciones, Dios necesita hacer un cambio en nosotros para que no suceda esto en nuestras iglesias, pero todo comienza en el corazón de nosotros. Ahora fíjense, hay una palabra aquí que se llama arrogancia, orgullo. Sigo leyendo. Gálatas 5:26. El apóstol Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es muy importante. Dice que no nos hagamos vanagloriosos. Fíjese, el siguiente texto que vamos a leer ahora, por eso el apóstol Pablo dice aquí, y es muy importante esto, porque este es el consejo. Ese es el remedio que Pablo enumera en Filipenses para estos problemas. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. Si algún consuelo de amor, Jesús revela el amor divino y nos ordena a nosotros amarnos unos a otros como yo los he amado. San Juan 15:12. Ahora él dice, si alguna comunión del Espíritu, solamente la presencia del Espíritu Santo, crea una estrecha relación cristiana como después del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, y dice que estaban todos unánimes, todos juntos, en comunión con otro, amándose ambos y partiendo juntos el pan. Eso es lo que realmente dice. Por eso el apóstol Pablo dice, si hay un consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, esta cualidad divina se manifestó con frecuencia en la vida del Señor Jesús. O también dice, si alguna misericordia, alguna compasión. Esta característica se ejemplificaba por Jesús y debe también estar en la vida de sus seguidores. Amén. O sea, por eso Jesús es el ejemplo.
Por eso Pablo, para resolver este problema en la iglesia, pone a Jesús como ejemplo. Jesús dio consuelo de amor y en la comunión del Espíritu Santo había ternura, había compasión y sobre todo había mucha misericordia. Y por eso dice, terminamos al final, dice, tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa. Es lo que el Señor desea. Que cuando hay estos problemas en la iglesia, este es el remedio, pastor. El remedio. Es el remedio. No hay otro remedio. Dios, cuando hay esos problemas, surgen en la iglesia, también en nuestros hogares. Puede ver que hay problemas también. Pongamos a Cristo en el centro. Sí, pastor, realmente porque los va a ver, tanto en el hogar como en la iglesia, va a haber esos pequeños contratiempos, hermanos, porque a veces, pues cada quien trae una idea, ¿no? Y a veces, sí, difícil de solucionar los pequeños contratiempos, porque los va a haber siempre, hermano, contratiempos, porque cada cosa es un mundo. Pero si somos una iglesia que ora, que se somete a Cristo Jesús y que pide la dirección del Señor, el consejo de la palabra y la guianza del Espíritu Santo, vamos a trabajar en unidad. Amén. Vamos a ser un pueblo unido. Hay una frase que se usa en el mundo. Muchos dicen que era de Julio César. Divide y vencerás. Y realmente esa frase es de Satanás. Claro. En la iglesia. Porque muchas veces dejamos meter ideas, doctrinas, cualquier filosofía humana dentro de la iglesia y permea, hace separación. En vez de unirlo, hace separación. Por eso la iglesia, el apóstol Pablo lo presenta a los filipenses, pero aplica para la iglesia actual. Veamos el consejo del don profético. Adelante, pastor. Dios puede hacer del más humilde de los seguidores de Cristo algo más preciado que el oro fino, aunque el oro de Ofir, si se rinde por completo para ser moldeado por su mano transformadora. La lección esencial que se debería aprender es que la bondad es la verdadera grandeza. Exacto. Wow. La lección esencial que se debería aprender, que todos necesitamos aprender, es que la bondad es la verdadera grandeza. Wow. Vamos al siguiente. Esa es una frase muy interesante. El más débil seguidor de Cristo ha forjado una alianza con el poder infinito. En muchos casos, Dios puede hacer poco en favor de hombres y mujeres educados, pues no sienten la necesidad de aprender de Él, que es la fuente de la sabiduría. Correcto. Wow, dice que el más débil seguidor, si cualquier hermano o hermana que nos escucha se siente débil, que no es justo, que puede ser que usted no le agrada a Dios, pero dice que cualquier débil seguidor, el más débil seguidor de Cristo, ha forjado una alianza con el poder infinito. Porque Jesús es la fuente de poder. Antes de que Jesús se fuera al cielo, dice, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué no confiamos en ese poder? Si Él es el poder, la fuente de poder, y dice que cuando nosotros nos unimos a Él, hacemos una alianza con ese poder, con Jesús. En muchos casos, dice, ahora ven la diferencia. Dios puede hacer poco en favor de hombres y mujeres educados. ¿Por qué? Porque no sienten la necesidad de aprender de Él, de Jesús. La humildad, la bondad, la mansedumbre, que es la fuente de toda sabiduría. Porque la sabiduría humana es humana. Pastor, en estos casos dice que no importa cuánto estudios tengas, no importa. No. Dios dice que si nos metemos al poder del Señor, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Correcto. Y puede hacer unos instrumentos en sus manos poderosos. Por eso dice, como el oro de Ofir, el oro precioso. Siguiente comentario. Dice, si confías en su propia fortaleza
y sabiduría, seguramente fracasarás. Y pastor, ¿y cuánto no nos ha pasado? Por luchar con nuestra propia sabiduría o por la soberbia, porque hay tanta gente que dice, bueno, aquí el estudiado soy yo, el preparado soy yo, el universitario soy yo. Pero dice, si confía en su propia fortaleza y sabiduría, seguramente fracasará. Dios reclama una consagración íntegra y completa. No aceptará nada menos que esto. Cuando más difícil sea su posición, más necesitará de Jesús. El amor y el temor de Dios mantuvieron a José puro y sin mancha en la corte del rey. Ese es un ejemplo. Cómo José se mantuvo firme con los principios del Señor, ¿verdad? Cuando se vio en aprietos, se vio probado, cómo él se mantuvo fiel a Dios. Y solamente por eso dice aquí, cuanto más difícil sea su posición, más necesitará de Jesús. Esa frase está excelente. Ahora, debemos tener el amor y el temor de Dios para mantenernos puros, sin mancha, en la corte. Dele, pastor. Hay muchas personas a las que Dios pudo haber utilizado en la pobreza. Allí pudieron haber sido útiles y logrado la gloria después. Pero vemos por qué no fue posible. Pero la prosperidad las arruinó. Fueron arrastradas hasta el abismo. Porque olvidaron, ¿qué olvidaron, pastor? La humildad. La humildad, que Dios era su fortaleza. Y se volvieron independientes y autosuficientes. Es lamentable cuando sucede esto. Pastor, yo creo que a veces nos olvidamos como seres humanos que apartados de Cristo Jesús no podemos hacer nada. No. Y estamos perdidos. Correcto. Porque cuando tenemos poder, tenemos riquezas, nos olvidamos de Dios. Y nos sentimos autosuficientes. Pero cuando hay escasez, entonces es cuando buscamos a Dios, porque no dependemos de la pobreza, de las cosas materiales, sino dependemos totalmente de Dios, porque Él suple cada necesidad. Pastor, por eso la Biblia dice que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, ¿eh? No porque no haya la oportunidad, sino porque realmente un rico confía en sus riquezas, en sus bienes materiales, sí. Y dice, no, pues yo no necesito de Dios. Exacto, porque él piensa que lo que tiene ha sido hecho por sus propias manos, cuando Dios es el que ha suplido, el que le da la vida y la fuerza para hacer esas riquezas. Interesante, ¿no, pastor? Sí. Dice, como representantes de Cristo debes tener ese poder de la piedad que lo satura todo. Has de esconderte en Jesús. No estarás seguro a menos que te tomes de la mano de Cristo. Debes guardarte de todo, especialmente de la presunción, y abrazar un espíritu que sea capaz de sufrir antes que pecar. Amén. Wow. No estarás seguro, dice aquí, a menos que te tomes de la mano de Cristo. Eso es muy importante. Este párrafo, nadie puede estar seguro. Si te sueltes de la mano de Cristo, te irás de poco en poco al abismo. Vamos a leer el siguiente. No lograrás victoria más preciosa que la conquista del yo, la ambición egoísta, el deseo por la supremacía. Fenecerán cuando Cristo tome posesión de los afectos. No lograrás victoria más preciosa que la conquista ¿de quién? Del yo, de los deseos de la carne, de lo que nosotros somos. O sea, nosotros vamos a lograr la victoria, o esta gran victoria, que la conquista de nosotros mismos. La ambición egoísta, el deseo de la supremacía, fenecerán, se quitarán, se irán. Pero solamente cuando Cristo tome posesión de nuestros afectos. Es la única manera de vencer. Y así, mis hermanos, es la única manera de que haya unión en nuestra iglesia. Y saldremos personalmente o individualmente victoriosos sobre el pecado. Y entonces estaremos unidos como una iglesia que Dios espera
que seamos como sus anhelos de su corazón, ¿verdad? Que seamos pura, sin defectos, sin mancha. Damos gracias a todos ustedes que nos acompañaron y los esperamos el día de mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y transformando nuestro corazón, nuestro modo de pensar. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.